Bueno, igual que en el último video, vamos a revisar ahora de lleno lo que son las gestiones preparatorias de la vía ejecutiva, que en el video anterior habíamos visto digamos, cómo constituir títulos ejecutivos perfectos, ¿no? Y hablamos un poco de lo imperfecto y de los instrumentos privados, ¿no? Y la confesión judicial, de los títulos del portador, nominativo y los cupones, etc. Entonces, todas esas gestiones preparatorias de la vía ejecutiva son como, yo las resumo como que fueran eh, básicamente un mini procedimiento, ¿no? Que tiene la finalidad de constituir un título ejecutivo, ¿no? O sea, no hay forma acá Bueno, lo que establece el parecer. 435 establece ese fundamento de cómo se establece la... Finalmente, por ejemplo, acá lo veíamos como las actitudes que puede tener el deudor, o en su efecto las actitudes que puede tener, no sé, el confesante, no sé, y finalmente ambas actitudes, una de ellas solamente, la que cambiaba de naturaleza jurídica el instrumento, en el caso de la confesión, y en el caso del instrumento privado, el reconocimiento, digamos, de firma, cuando finalmente tú decís que la firma no era tuya, ¿no? Eran las únicas dos formas en que ese título ejecutivo no surgiera efecto. O sea, esa gestión preparatoria de la vía ejecutiva no surgiera efecto, ¿no? Finalmente, claro, no había forma de probarlo. Pero cuando lo constituía como perfecto y tú dabas, no sé, el deudor ponía una situación en que te dejaba parcialmente los datos, podría probarlo, ¿no? Con una excepción, porque ahí ya te forman el título ejecutivo. ¿Está ahí? Entonces, eso, pues, aquí lo que vamos a ver es los títulos ejecutivos perfectos completos, que son la sentencia firme, la copia autorizada, la escritura pública y el acta de venimiento, que finalmente son los títulos ejecutivos que no necesitan una gestión preparatoria. Luego los imperfectos, que lo hablamos recién, instrumentos privados, confesión judicial, los títulos nominativos y el portador y los cupones, que para poder iniciar la ejecución es preciso cumplir con ciertas gestiones previas, ¿ya? De ahora en adelante las vamos a llevar GPVE, ¿no? Son ciertos procedimientos judiciales previos que puede iniciar el acreedor en contra del deudor, destinados a perfeccionar o completar el título con el cual pretende iniciar una ejecución posterior. Solamente pueden ser iniciadas por el futuro ejecutante, cosa importante, en contra del futuro ejecutado, y su finalidad es perfeccionar o completar el título que serviría de fundamento en el juicio posterior. Son como parecidas a las medidas prejudiciales, pero en realidad no tienen la finalidad acá de formar, por ejemplo, no sé, un futuro medio de prueba, sino que en este caso, por ejemplo, tú querés construir un título ejecutivo, ¿no? Lo que después dice básicamente es que una vez que se gestiona, ¿no? una gestión preparatoria, ¿no? Si perfecciona el título, queda preparada la vía ejecutiva de una. El tribunal es competente para conocer el juicio ejecutivo, sin embargo, si no queda preparada, el tribunal no es competente para conocer el juicio declarativo, debiendo aplicarse tanto las reglas generales de competencia, esto es básicamente que en un juicio declarativo, dependiendo de dónde fue firmado el acto o contrato. No debemos confundir estas gestiones con las medidas prejudiciales, pues si bien ambas son prejudiciales, en el sentido de previa al juicio, estas últimas pueden iniciarlas tanto el futuro demandante como el futuro demandado, ¿no? Y la finalidad puede ser triple, como habíamos dicho, solamente una, asegurar ciertos medios de prueba, también sirven para preparar la demanda, ¿no? También para asegurar los resultados de la acción que se va a constituir. Instaurar. Claro. Acá está la enumeración de las GPB que contempla el CPC. Léelas tú. Ya, perfecto. La GPB que reglamentan nuestro derecho positivo son las siguientes: reconocimiento de firma puesta en instrumento público, ya visto; notificación judicial de protesta de letra de cambio, pagaré o cheque a cualquiera de los obligados; C, confesión de la deuda, ya visto; confrontación de títulos y cupones, no se entra en detalle por su falta de aplicación práctica; la evaluación, la validación de sentencia extranjera, exequatur, ya vista; y notificaciones de título ejecutivo a los herederos del deudor.
te lo explico así brevemente. Bueno, el reconocimiento de firma es declarar si dicho instrumento firmado corresponde o no a la firma del ejecutado. ¿Ya? La notificación judicial de protesta letra de cambio, pagaré cheque en cualquiera de los obligados. Es decir, para que esto tenga mérito ejecutivo, tiene que ser en forma personal esa notificación, ¿cierto? Claro, claro, sí. Sí, y la confesión de la deuda, bueno, idem con respecto, se tendrá por confesa la deuda cuando se allana a ella o dar fundamento, ¿cómo dice el código? Dice, dar respuesta evasiva, ¿ya? La confrontación de los títulos de cupones, no me acuerdo esa cuestión, qué es lo que era, pero estaba en el 6 Claro, lo vimos con del respecto a los, 434. sí, lo vimos con respecto a los títulos de crédito. ¿Ya? Recordar que como tú tenés Ah, un ya. título de crédito, ¿no? Para hacerlo válido, bueno, títulos que bueno, ya emite el Estado o una institución financiera, se tendrán que confrontar con los cupones respectivos. Y ahí hay una gestión preparatoria de tu título, porque si tú tienes un título, por ejemplo, como un cupón y quieres cobrarlo ejecutivamente, porque ya está vencido, ¿no? O es exigible, en ese sentido vaya a tener que hacer esta gestión. Y la evaluación que la vimos con Correcto. respecto al tema de dónde recae la ejecución, la validación de la sentencia la vimos y la notificación del título ejecutivo de los herederos también lo vimos, ¿no? Sí, la Eh, evaluación está en el 438, me acuerdo en el numeral 2 y 3. claro, Eh, entonces la, acá se va a partir derecho con la evaluación, porque sí, finalmente la mayoría de estas ya las vimos en la clase pasada, de cuando estábamos pasar, repasando todo. no, claro, Es que parece que está ahí, o sea, lo que pasa es que la vimos a propósito de los requisitos, ¿no? de medida prejudicial. De los requisitos, perdón, para constituir un título ejecutivo perfecto. ¿Cachai? Los requisitos de la acción ejecutiva son título ejecutivo, ¿no? Que conste en escritura pública o que sea una sentencia. Vimos todos los títulos ejecutivos, ¿no? Y a propósito de eso, vimos después que algunos títulos eran imperfectos y repasamos algunas de estas cosas. Pero igual las vamos a ver. O sea, acá van a partir Sí, de la evaluación primero. ¿Ya? La evaluación, ¿qué es la evaluación? De conformidad al artículo ya, 438, la ejecución puede recaer sobre la especie o cuerpo cierto que se deba y que existan por del deudor, ¿no? Sobre el valor de la especie de vida que no exista, bueno, acá se hace una evaluación por un perito que nombra el tribunal sobre la cantidad líquida de dinero de un género determinado cuya evaluación puede hacerse en la forma que establece el número anterior. También en este caso hay una evaluación. En consecuencia, el 2 y el 3 de dicho precepto, el 4 de 8, es necesario para preparar la vía ejecutiva generar una gestión preparatoria de la vía ejecutiva, ¿no? Con la intervención de un perito. En tales casos, el perito determina el valor de la especie de vida o el valor de la cantidad de un género determinado que se debe. Y por consiguiente, la ejecución recae en los valores que dice el perito, ¿no? Y no en la especie o en el género deudados. claro. ¿Cómo es la tramitación? Dale tú. Tramitación. Se solicita la designación del perito, la que hará el tribunal por sí mismo, es decir, de oficio, sin intervención de las partes, alterando así las reglas generales que confieren a esta atribución facultades para designar de común acuerdo. El perito hará evaluación con los datos que el tribunal suministre. La evaluación del perito no es definitiva, pues si bien ella sirve para determinar el monto de la ejecución, las partes conservan el derecho para pedir que se aumente o disminuya impugnando la evaluación respectiva. Eso es como una excepción que puede tener el ejecutado, explicaba la profesora. ¿No? Claro, En tal, ahí pégate una línea del 440 al tiro, a ver, para cachar ya qué mira, es lo que te dice. el 440 dice la evaluación que en conformidad al artículo 438, es decir, el numeral 2 y 3, se haga para determinar el monto de la ejecución, se entenderá sin perjuicio del derecho de las partes para pedir que se aumente o se disminuya. ¿Ya? Y ahí se considera para el ejecutante, para el ejecutado, una excepción cuando no está de acuerdo con la evaluación. Y también
es un derecho que tiene el ejecutante al no estar de acuerdo, creyendo que, o sea, considerando que la deuda es mayor a la evaluación hecha por el perito. En tal caso, corresponde al tribunal, en definitiva, determinar dicha evaluación. Resolución que también podrá ser objeto de los recursos de reposición y apelación subsidiaria. Ok. Ya, pues entonces, en resumen, el tema de la evaluación es finalmente para ejecutar, ¿no? Sobre un Oye, objeto que espérate, no siempre tiene... déjame hacerte una consulta. ¿Qué pasó? Una consulta antes. La apelación, cuando yo pido o recurro al recurso de apelación subsidiaria, el proceso en primera instancia se detiene, ¿no? Sobre el Porque en el recurso, solo efecto sobre la evolutivo, resolución de la evaluación de esta. ¿De esta decís tú? O sea, por o ejemplo, sea, me la refiero, resolución que diga cuánto vale algo, ¿no? Puede ser objeto de claro, recurso, como dice acá, de reposición, que se instaura ahí mismo, ¿no? En el sí, como escrito, ¿no? Y le ponía apelación subsidiaria. Entonces, básicamente, si la reposición no te sirve, que la va a ver el mismo tribunal, la apelación va por detrás, ¿cachai? Y te la toman en solo el efecto evolutivo, ¿cachai? Entonces, la ejecución ya. O sea, sigue. no detiene el proceso normal del juicio. Claro, la apelación subsidiaria en tal sentido tiene ese efecto, pero finalmente igual puede cambiar la ejecución. Si finalmente aquí, si bien es cierto, se va a trabar el embargo, me imagino yo, van a emitir la, o sea, la ME, ¿no? El mandamiento de ejecución de embargo, pero antes de eso tú puedes oponer una excepción, ¿no? Que es la que tú estás hablando. A ver, no sé si Claro. puedes revisar el 464 a ver qué excepciones. ¿El estudio El para cual, revisarlo? sí, pues si lo tengo. ¿Cuál es la excepción que estás diciendo tú? Eh, aquí estamos. La excepción, a ver, El exceso de eh, avalúo, ¿no? el exceso de avalúo en los casos del inciso 2 y 3 del artículo 438, ¿viste? Claro. Es una excepción. En ese caso, claro, puede excepcionar. ¿Cachai? Entonces ahí, digamos, el ejecutado. O sea, lo que pasa es que en la misma gestión preparatoria se va a definir un perito, ¿no? Pero aquí no tiene, o sea, me refiero a que no tiene, ¿cómo puedo decirlo? No tiene participación el ejecutado acá, pues, porque finalmente el ejecutante realiza la gestión preparatoria de la vía ejecutiva, el perito se designa, no lo designan las partes, porque se designa, el tribunal lo Ya, designa. Entonces, por sí, ende, el pero ejecutado nunca sabe, a no ser que nuevamente se constituya el título ejecutivo, que esta es la gestión probatoria de la ejecutiva, para esa, esa es la finalidad. O sea, una vez que se constituye el título, que falta, ¿no? El determinación del monto, ¿no? Se constituye el título ejecutivo, le admiten queda preparada la ejecución, ¿no? Y ahí tú ponís la excepción, ¿cachai? Ahora, sin perjuicio de ello, podía apelar, ¿cachai? Aparte de excepcionar. A eso se refiere sí, la norma. Se puede hacer las dos cosas, exacto. Sí, sí, lo dice. ¿cachai? Ya, bacán. Gracias por el aporte ese, no me acordaba. Mira, en el 466 está la respuesta, Franco. Escucha el Dice, 466. del escrito de Del, reposición. Ah, claro, claro. Se comunicará el traslado al ejecutante dándose copia de él para que dentro del cuarto día exponga lo que Pero, es, juzgue pero, oportuno. pero acá, claro, aquí ya te está hablando finalmente después de excepcionarte, ¿no? O sea, por ejemplo, acá Sí, dice arriba, tú deduces la excepción, ¿no? Y el tribunal se pronuncia, lógico. ¿Qué va a decir? Bueno, traslado al ejecutante, sí, ¿cachai? Y ahí el ejecutante tiene 4 días para decidir. Pero eso lo vamos a ver más adelante, para que no nos perdamos. ya, perfecto. Bueno, Dale, no. Sigamos. en definitiva, en la tramitación se solicita la designación del perito, como dijiste tú, la hace el tribunal por sí mismo, ya lo vimos. Esa es la gran diferencia sobre, digamos, el juicio ordinario. El perito hará la evaluación con los datos que el título ejecutivo suministre, ¿no?
la evaluación del perito no es definitiva porque puede impugnarse, lo vimos, a través de los recursos y también de la excepción que sea tú. Se estima que el ejecutado puede intervenir en esta gestión. En esta gestión dice, se estima que el ejecutado puede intervenir en esta gestión, lo que estamos hablando. Sin embargo, el medio más expedito que tiene para reclamar del exceso evaluado será oponiéndose a la ejecución mediante la excepción que nombrabas tú. Eso es como lo más importante. Este es como el medio más expedito. La omisión de esta gestión previa, ¿no?, de la vía ejecutiva implica la falta de mérito ejecutivo, lo que hablábamos que se invoca como fundamento de la ejecución y por consiguiente la falta de los requisitos y condiciones legales de procedencia de la acción ejecutiva. Vale decir que no te van a denegar, digamos, la ejecución. Y ahí termina la gestión de evaluación. No hay más que decir. La gestión de evaluación Exacto. es simplemente determinar, ¿no?, el monto de la ejecución, tanto en especie, ¿no?, en género, y convertirla, ¿no?, que es lo más importante. Que es el Después trabajo viene, que tiene que hacer el perito, en el claro, fondo. después viene la siguiente medida, o sea, la siguiente gestión de la vía ejecutiva. Léela tú, la notificación del título. Sí, notificación del título ejecutivo a los herederos del deudor. La ley se preocupa del título ejecutivo en relación a los herederos del deudor. Es principio fundamental del derecho civil que los herederos del causante los representan y suceden en todos sus derechos y obligaciones transmisibles, es decir, activo y pasivo. Si el causante era deudor en un crédito que consta de un título ejecutivo, podrá exigirse su cumplimiento y por la vía ejecutiva a sus herederos. Sin embargo, en atención a los herederos del deudor, pueden ignorar la existencia del crédito y el hecho de que si se le permite deducir libremente en su contra, la correspondiente acción ejecutiva pudiera prestarse a sorpresas y dejarlo prácticamente en la indefensión. La duda es la vía que debemos adoptar para efectuar el cobro. Ya, entonces aquí, ¿qué nos dicen? Bueno, Nos dice, hay que notificarlo, ¿no? Ahí dímelo sí, tú. sí, claro, si, si el causante era deudor, se podrá, dice, se podrá exigir el cumplimiento por la vía ejecutiva a sus herederos. Aquí es donde yo tenía una duda, por eso me quedé en silencio delante. Si yo tengo, a ver, si mi padre causante tiene deuda, eh, y yo, y si esa deuda está dentro del plazo y asumo el compromiso de la deuda, no tendría por qué tener el efecto de exigir el cumplimiento por la vía ejecutiva, ¿no? O de todas maneras, la ley faculta al acreedor para hacer cumplimiento por la vía ejecutiva del pago total de la deuda. Ya, pero lo que dijiste tú por ejemplo, si yo tengo no sé, una deuda, o sea, Ya, ¿tú tienes un título o tú tienes una deuda? No ya, suponte tú que yo soy el causante. ¿Ya? Estoy pagando un crédito hipotecario. ¿Ya? Y ese crédito hipotecario carece de algún tipo de seguro de gravamen, no tiene ni una cosa. Así al sangre pato. Entonces, al morir yo, mis herederos asumen esa deuda. La pagan mensualmente como corresponde. En ese caso, no tendría por qué el acreedor hacerme cobro del total de la deuda por la vía ejecutiva. O si Depende, pues. Si suponte tú que no sé, pues, que debí, no sé, 3 meses, no sé, o un mes, no sé, no, ya se hizo no, pues, exigible, no sé. no, pues Suponte, si, ¿no? no, si está al día, pues, o sea, Entonces suponte no, tú pues, que, entonces ¿por qué te van a cobrar ejecutivamente? porque aquí lo que me está diciendo, consta de un título ejecutivo, podrá exigirse su cumplimiento y por la vía ejecutiva a sus herederos. Claro, claro, pues, o sea, si la persona muere, ¿no? Y tiene una obligación, esa obligación ya está vencida. O sea, claramente él no pudo, digamos, cumplirla. ¿Cachai? O sea, aquí te está hablando de que tú tienes un título ejecutivo, o sea, ya tení
Me refiero a que tenéis un título ejecutivo completo, ¿no? Tenéis, no sé, un contrato, suponte tú, que tenías Un mutuo. una transacción, ¿no? Ante una escritura pública, por ejemplo, Ya. un monto de plata, que es lo que te tenía que pagar, ¿no? Se murió, tú para poder cobrar eso, no podéis cobrárselo, porque la persona está muerta. Por ende, vais a tener que cobrárselo a sus representantes, que son los herederos, ¿no? Claro. Por ende, como lo que decía en el derecho civil, que las obligaciones son transmisibles y todo eso, bueno, los herederos van a tener que asumir esa deuda. El tema es que verán ellos cómo lo hacen, porque al final yo te puedo exigir el cumplimiento, pero primero tengo que notificar. ¿Cachai? Entonces, no es cualquier notificación, se tiene que hacer a través de una gestión preparatoria de la vía ejecutiva. Se tiene que hacer por acá. ¿Cachai? Si tú tenés un título ejecutivo y querís cobrárselo a una persona que se murió, pero no podéis porque se murió, por ende tenéis que cobrárselo a sus representantes, que son sus herederos, pero no se lo podéis cobrar a rajatabla, no podéis presentar la demanda de uno. Tenéis que hacer una gestión preparatoria de la vía ejecutiva. Tenéis que Sí, primero notificarlos. ¿Cachai? Los notificas a través de esta gestión preparatoria y luego está lista la gestión, ¿no? Inmediatamente pasa a la ejecución. ¿Cachai? Pero primero tenéis que hacerlo por acá, ¿cachai? No podría hacerlo así a rajatabla. A eso me refiero, que finalmente te van a tirar una excepción. Po. ¿Y cuál excepción te van a tirar? La que estamos hablando acá, el número 7 del 464, que es esta que está acá. La falta de algunos de los requisitos o condiciones establecidos por las leyes para que dicho título tenga fuerza ejecutiva. ¿Cachai? Te van a sea tirar con eso en la relación cara. al demandado. Te van a tirar eso en la Claro. cara de una. Porque finalmente el demandado estaba muerto, tú no averiguaste bien, y más encima, el loco, no sé, pues tenía los herederos, que era básicamente la gestión que tenías que haber hecho antes. Los herederos están a tirar esa por encima, yo creo que sí. O si es Sí, que no sé a quién se dirija. Yo creo, ¿no? Pero eso es lo que decía la profe, me acuerdo, algo así. Pero sin embargo, en relación a esto, la idea central es, tengo un título, está imperfecto, ¿por qué? Porque no puedo cobrarlo al tiro, la ley me exige que notifique a los herederos. Por ende, ¿cómo lo hago? A través de esta gestión preparatoria de la vía ejecutiva. Ahora, el tema es la vía que deben adoptar para efectuar el cobro. Por ejemplo, aquí el 1377 nos dice, los títulos ejecutivos contra el difunto lo serán igualmente contra los herederos, pero los acreedores no podrán entablar o llevar ah, adelante la ejecución sino pasado 8 días después de la notificación judicial de sus títulos. ¿Cachai? La notificación judicial de sus títulos es la gestión preparatoria de la vía ejecutiva. sí, Ahora, el me quedé. artículo quinto del CPC nos dice otra cuestión, porque es una norma, si bien es cierto, de origen supletoria, porque no hay nada dicho sobre eso en el CPC, excepto esta regla, que si durante el juicio fallece alguna de las partes que obre por sí misma, o sea, sin un abogado, quedará en suspenso por este hecho el procedimiento y se pondrá su estado de noticia de los herederos para que comparezcan a hacer uso de su derecho en un plazo igual que las demandas. ¿Está? Entonces, Claro, ¿qué norma se aplica? Bueno, revisémoslo. Dice, los herederos deben ser notificados de la existencia del juicio o de un título ejecutivo. Esto se concilia de la siguiente manera por lo que se distingue. Lo primero podemos decir que el deudor ejecutivo fallece antes de iniciarse el juicio. O sea, aquí no había juicio. No había una claro. gestión preparatoria de la vía ejecutiva. No sé si me entendís, porque Sí, acá lo que te está diciendo es que si durante el juicio fallece alguna de las partes, que obre por sí mismo. O sea, claramente es una gestión preparatoria de la vía ejecutiva, tú vas a obrar por sí mismo, ¿no? O la presentación de la demanda, por ejemplo. También voy a obrar por sí mismo. Entonces, aquí dice, los herederos deben ser notificados de la existencia del juicio. ¿Qué pasa si no había juicio? Para poder cobrar el título, ¿no? Tiene aplicación el 1377, porque finalmente ahí hay que esperar 8 días, luego de haber entablado, digamos, o de haber realizado la gestión preparatoria de la vía ejecutiva. ¿Cachai? Realizo la gestión de la vía preparatoria de la vía ejecutiva, se espera 8 días y se realiza la demanda. O sea, la demanda ejecutiva me refiero a que ya queda trabada la ejecución. claro.
Ahora, ¿qué pasa en la situación 2? El deudor fallece en el proceso y está requerido de pago. Aquí hay que distinguir dos cosas. El ejecutado actuaba personalmente, se aplica plenamente el artículo 5. Por ende, va a tener un tiempo igual al de las demandas. Ahora, si el ejecutado actuaba por un mandatario, por el solo hecho de la muerte queda paralizado el juicio y no puede continuar si no se notifica a los herederos, que es el 1377. Y aquí corre el plazo de 8 días. Entonces, finalmente, si actuaba personalmente en el juicio y muere, bueno, va a aplicarse el tema del tiempo de las demandas, el mismo plazo de las demandas, Sí, para sí, que sí, los entiendo. herederos tengan tiempo, bueno, se pongan vivos y vengan a contestar la cuestión. En el caso contrario, no, pues 8 días, porque ya sabían que estaban actuando por mandatario. Se establece quiénes son los herederos a través de la posesión efectiva de la herencia. Eso tú lo sabes bien, hay hecho varias Sí, posesiones efectivas. Con sí. esta resolución se le da la calidad de heredero. Cuando no se pide la posesión efectiva, se declara la herencia yacente y el fisco asume la calidad de heredero. No sé qué puedo decir la posesión efectiva. O sea, si no está hecha la posesión efectiva, bueno, hay que declarar la yacente, ¿no? ¿O qué? No entiendo. Pues me imagino yo que una herencia, por ejemplo, un bien inmueble, se declarará yacente según el plazo de prescripción para un bien inmueble, que son 5 años. No, pero suponte Eh, tú que tú tenías un título ejecutivo, ya contra tal persona. Supiste que el hombre se murió. En ese caso, aplicamos lo que decía el número 1, que sí, básicamente el deudor ejecutivo fallece antes de iniciarse el juicio en su contra. Entonces, por ende, corre esta regla del 1377, que son notifico por la gestión preparatoria de la vía ejecutiva a los herederos y después de 8 días puedo iniciar el juicio. no, eso yo lo tengo ¿Cachai? claro, pero mira, Entonces tendría que vuelve a aplicar la eso. lámina donde estaba. Tendría que aplicar eso. Vuelve, ¿Cachai? vuelve a la lámina donde estaba recién. Acá, pues, acá estábamos, el tema de la herencia. Entonces, dice, se establece quiénes son los herederos a través de la posesión efectiva. Entonces, con esta resolución se le da la calidad de herederos. El tema es que la posesión efectiva es un trámite que se hace ¿dónde? En el registro civil. Y ahí, ¿cómo se hace tú que tenés experiencia? ¿Qué tienen que hacer las personas para hacer eso? Bueno, primero ver cuál es el pozo hereditario completo que existe sobre los bienes pasivos y Entonces, activos que tiene. hagamos la corta, pongamos un ejemplo. A ver, se muere mi mamá. Ya, Ejemplo. listo. Ya, ¿Qué se es murió tu mamá. eh, qué es lo primero que se hace? eh, que, tu papá que tiene es el que debe solicitar la herencia, ¿ya? ¿Ya? Porque tiene la mitad de la masa hereditaria. ¿Y cómo lo hace esa persona? ¿Para dónde? ¿Va al registro civil? Va al registro civil, pide un formulario, lo llena con los datos del causante, que en este caso sería tu mamá, ¿ya? Y Ya. luego llena el formulario con todos los herederos eh, que, Y que finalmente son conocidos. se emite una resolución ahí, que le emite quién, el director del servicio. Director de servicio, pero eso se hace una vez que tú presentas y te aceptan el formulario, ya pasarán 30 días hábiles antes de que exista esa resolución. Por, en, por Sí, porque ende, a lo que me refiero yo es que suponte tú que yo soy el ejecutante, tengo mi título ejecutivo, ¿no? Realizo la gestión preparatoria de la vía ejecutiva para notificar a los herederos, por ende, en el caso de que mi deudor no murió antes del juicio, rige la regla de los 8 días, presento la demanda en los 8 días, luego de esos 8 días me doy cuenta que no había herederos, o sea, que no pude encontrarlo, porque finalmente a eso me refiero, o sea, ¿qué pasa con las herencias que no son eh, que no son poseídas todavía? No sé si me entendí. que no son reclamadas. Espérame un poquito, espérame un minuto. Ya, dale. Ya, explícame el tema de la... Ya, mira, ya, pues, Ya. entonces yo te sigo explicando. Entonces ya, tú tienes a todos los herederos, O sea, lo ya, primero que tendría que hacer yo ejecutante es identificar si hay una posesión efectiva, ¿no? exacto. Si no hay Tú posesión efectiva, como,
jodí. Jodiste, exacto. Hasta que se haga una posición efectiva. Claro. O sea, tendría que Ahora, guardar mi título ahí debajo del colchón, esperando hasta que sí, pase pero, la prescripción. sí, pero resulta que eh, ten en consideración que el plazo para que una posesión se haga, sea herencia yacente, son mínimo 5 años. Ya, O son sea, mínimo 5 años. mínimo 5 años. Es decir, después de 5 años, recién el acreedor podría pensar en poner una acción declarativa porque ya va a estar prescrito el título. Claro, hay que ver ahí, po. Es que en realidad, básicamente ahí si la herencia es yacente no sé, se sabe que es de cierta persona, yo ahí le cobraría al fisco, no sé, esa es la situación que me estoy planteando. Sí, lo que pasa. Pero me refiero a que igual es un poco engorroso. Bueno, para resumir nomás, hay que dejar claro que no podríamos cobrar un título ejecutivo que se categorizaría como imperfecto porque no se ha hecho esta gestión preparatoria de la vía ejecutiva, que es la notificación a los herederos. Concluyamos eso, ¿no? Ahora, para Sí, definir qué reglas pero aplica, pero hay tú que ver tienes, si estaba antes tú o tienes, después del juicio. estas son las cosas que son los artilugios legales, weón, que en la práctica, weón, jamás una persona va a hacer la posición efectiva, weón, ni en 30 ni en 8 días, weón. No, o sea, yo creo que la regla general de la posición efectiva es como, sabéis que se murió y vaya a hacerlo al otro día, yo creo. O sea, es como que la gente, me imagino yo, no sé si al otro día, pero bueno, vaya a hacerlo durante la semana, ¿no? Y en el sentido de que, puta, bueno, si hay un abuelito, un ejemplo, es un abuelito que esté, no sé, ya parando la charla hace rato, están todos esperando ahí como piraña. Entonces, la regla general yo creo que pasa Sí, siempre eso. es O, lo que pasó, dime. es lo que pasó con mi suegro, weón. Mi suegro estaba muerto, weón, como el tercer día recibo los llamados de mis cuñados, weón. ¿Y cuándo vaya a ser la posición efectiva, weón? Claro, yo creo que es la regla general, ¿no? Yo creo que es la regla general. Pero ya, en resumen, Claro. ya vimos eso. Ahora vamos a ver la notificación judicial de la copia de la factura, eh, que es establecida por la ley 19.983, básicamente que estableció que toda operación de compraventa, prestación de servicio, aquella en la que la ley asimila estas operaciones, en que el vendedor o prestador del servicio esté obligado a emitir factura, deberá emitir una copia de factura original sin valor tributario, para los efectos de la transferencia a terceros o cobro ejecutivo. Ese era el famoso cedible, ¿no? ¿El famoso qué? Cedible. ¿Has visto la factura? Sí, sí, correcto, sí, la cuarta copia es la cedible. Claro, ese es el famoso cedible. Sí, sí, conozco el proceso. Leen este O, apartado, o, ¿no? o también la guía de despacho puede servir para confrontar una medida, una gestión preparatoria para la vía ejecutiva. Ya, lee esta parte, a ver. Dice, eh, la copia de factura quedará apta para sucesión al reunir las siguientes condiciones del artículo 4 de la ley especial. A. Que haya sido emitida en conformidad a las normas que rijan la emisión de factura original, incluyendo en su cuerpo en forma destacando la mención cedible. Y B. Que la misma conste el recibo de la mercadería entregada o el servicio prestado, con indicación del recinto, fecha de la entrega, de la prestación del servicio, del nombre completo, rol único tributario y domicilio del comprador o beneficiario del servicio e identificación de la persona que recibe, más la firma de este último. O Ya, sea, aquí hay dos. La cuarta copia tiene que tener la mención al pie de página que diga cedible, ¿ya? Y, y que tiene que estar registrado el recibo de la mercadería o el servicio prestado, claro. con todas las normativas que indican el nombre de quien entrega, quien recibe y más la firma del último receptor de la mercadería. Eso es. Claro, esos serían bueno, los primeros requisitos, me parece que hay otros más. No, está bien, pues Sí, son esos no. O sea, son básicamente eso que nomás. tenga la mención cedible y que esté recibido, entregado. Ok. Y después dice que la copia tendrá mérito Aquí habla, ejecutivo ahora, claro, porque uno es el mérito de la sesión, ¿no? Con esto ya queda lista o para sea, que cumpla las condiciones transformarla como como un título de factura. crédito, ¿no? Como
para cederlo Claro. a una persona para que lo cobre. Y esta parte de acá es el mérito ejecutivo. Léela. Dice, esta copia tendrá mérito ejecutivo para su cobro cumpliendo los siguientes requisitos. A. Que la factura correspondiente no haya sido reclamada en conformidad a la ley según el artículo 3º. ¿Y qué dice el artículo 3º? Para los efectos de esta ley se tendrá por irrevocablemente aceptada la factura si no se reclamara en contra de su contenido o de la falta total o parcial de la entrega de la mercadería o de la prestación del servicio mediante los siguientes procedimientos. Avanza. Primero, devolviendo la factura y la guía de despacho, en su caso, al momento de entrega, o reclamando en contra de su contenido la falta total o parcial de la entrega de la mercadería o de la prestación del servicio, dentro de los siguientes 8 días corridos, siguiente a su recepción. En este caso, el reclamo deberá ser puesto en conocimiento del emisor de la factura por carta certificada o por cualquier otro medio fehaciente. Conjuntamente con la devolución de la factura y la guía o guía de despacho, o bien junto a la solicitud de emisión de la nota de crédito correspondiente, el reclamo se entenderá practicado en la fecha de envío de la comunicación. La factura también se tendrá por irrevocablemente aceptada cuando el deudor, dentro del plazo de 8 días señalado anteriormente, declare expresamente aceptarla, no pudiendo con posterioridad reclamar en contra de su contenido, su falsedad total o parcial de la entrega de la mercadería o de la prestación del servicio o el reclamo, en fin, me perdí. La factura se tendrá por irrevocablemente ya, declare expresamente aceptarla, no pudiendo con posterioridad reclamar en contra de su contenido o falta total o parcial de la entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio o del plazo de pago. O sea, en el fondo aquí está dándole una protección también a, a, quien, a quien vende respecto a las reclamaciones que pueda tener el que recibe. Claro, o sea, la idea de esto es que, bueno, decirle a las personas que trabajan con factura y todo eso, es que hay que tener cuidado, porque esto es como un instrumento, es título ejecutivo. Ese es el tema. Entonces, al ser título ejecutivo, si bien es cierto imperfecto, necesito hacer la gestión preparatoria de la vía ejecutiva para darle la perfección, toda vez que la factura haya cumplido con ciertos requisitos, ¿no? Los primeros requisitos que vimos eran de la cesión, de la cedibilidad, y eran dos, ¿no? Que Por era, eso para el acreedor en el ámbito comercial, la cedible es la hoja más importante de la venta de sus productos. claro, claro. Entonces, La claro, guardan como el hueso tema de las santo. sesiones era, claro, el tema de las sesiones es lo fundamental, el tema cuando, bueno, debe decir cedible, el segundo es finalmente que se reciban las mercaderías, y luego para tener mérito ejecutivo, ¿no? Va a tener que no haber sido reclamada, ¿no? Bueno, y ahí están las formas de reclamar, que es devolviendo la factura o en su defecto reclamando contra el contenido dentro del plazo fatal de 8 días por día, ¿no? Y la otra forma es declarar expresamente aceptada, ¿no? Una vez transcurridos esos 8 días. Ahora, que su pago también sea actualmente exigible es un requisito para que sea título ejecutivo, y lógicamente que la acción no esté prescrita. De acuerdo con esa regla, la prescripción es 1 año para estos Exacto. instrumentos, ¿no? Sí. Que la misma factura conste el recibo de las mercaderías, ya lo vimos, nombre completo, domicilio, identificación, y que haya transcurrido el plazo establecido, los 8 días, ¿no? Sin haber sido reclamado. Y también que puesta en conocimiento el obligado a su pago mediante la notificación judicial que nos compete, que por eso es lo que estamos viendo, la gestión preparatoria, dentro de ese no alegare en el acto mismo dentro del tercer día de la falsificación de la factura o de la guía de despacho o del recibo o de la falta de entrega de mercadería o de la prestación. O sea, no todo está terminado, o sea, igual se puede reclamar, alegar dentro de la gestión de la notificación judicial. Claro. Ahora, ¿cómo es? Según la alegación o efectuada, fuera rechazada por resolución, bueno, se puede incidentar, también se puede apelar, pero solo en el efecto evolutivo, al igual que lo veíamos
en el tema de la evaluación, ¿no? Sí, pero se sigue con en la apelación subsidiaria y Claro, con reposición, claro. ah, Ahora, hay una sanción metida acá que es efectivamente haber reclamado la falsificación de la factura. Eh, ¿Cuál es la sanción? Bueno, la sanción es que no hay que inventar que se falsificó, ¿no? El que dolosamente impugne la falsedad, cualquiera sea los documentos mencionados en la letra C, sea vencido totalmente el incidente respectivo, será condenado al pago de un saldo insoluble. Esperemos un poquito.